Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Agradezco mucho que con la lluvia que está cayendo hayan querido unirse hoy a nosotros para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión lo hacemos sumándonos a la declaración por parte del Gobierno de México del año 2025 como año de la mujer indígena, que es un colectivo doble o triple o cuádruplemente discriminado y oprimido, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en estos Estados Unidos, donde residen tantas personas de este colectivo, vengan del sur o hayan nacido en este país. Lo cierto es que desde el observatorio solo nos hemos encargado de la parte logística de esta actividad, porque una vez que fijamos la celebración de este evento, me puse en contacto con Citalin Sánchez, que es gran amiga y colaboradora del observatorio, que es investigadora asociada del MOSES, Mesoamerican Archives and Research Program de la Universidad de Harvard, y además de académica, pues es ilustradora, diseñadora, poeta y bailarina ceremonial también. Citalin planeó y ejecutó esta actividad regalándonos con la presencia de la poeta y académica purépecha, Rubí Chanda Huerta, y les agradezco a ambas de corazón su presencia en el observatorio. Y si Talin, Rubí, les cedo la palabra y el observatorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al Observatorio Cervantes por hacernos la invitación a Rubí y a mí. Voy a presentar a Rubí. Rubí Celia Huerta Norberto es originaria de la comunidad purépecha de Santo Tomás, municipio de Chilchota, Michoacán. Poeta, artesana, traductora e intérprete, es mejor conocida con el seudónimo de Rubí Tzanda Huerta. Rubí Tzanda estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara y actualmente cursa su segunda licenciatura en Enseñanza de Lenguas Indígenas en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Es profesora de lengua purépecha en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y en el Centro de Lenguas Indoamericanas. Rubí combina su quehacer académico con distintos esfuerzos de revitalización del idioma purépecha por medio de su enseñanza, documentación e investigación. Ha sido comunicadora comunitaria haciendo uso de la radio como herramienta para generar conciencia lingüística. Además, es miembro de la Academia de Lengua Purépecha, un espacio que apoya la creación de plataformas digitales para la enseñanza del idioma purépecha. Es autora de 3 poemarios bilingües y ha colaborado en diversas antologías. Sus obras han sido traducidas al portugués, inglés y chino. Rubí, no sabes lo emocionada que estoy de compartir este espacio con otra mujer indígena. Espero que no sea el último. Y de verdad, muchas gracias por compartirnos tu palabra y tu corazón. Nachus cuella minduechan. Ero que parin escatzanin chaterin boses ni tamakurin haka. Hi kanik tipishaka ishu haran ya min chanksan hingon mandanarin. Ka tipishaka himbok ya suena sham kuran ka kanik ses hyokanas kishu kanik ses ambeshes kimbo Dios maimukengatsan sam pambitan haka inin chater himbo. Dios maimuke. Muy buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Pues a celebrar dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Y como lo mencionaba Javier en su introducción, creo que es un buen momento para pues pensar también en esas mujeres que justamente están accediendo a espacios como académicos, porque hay que recordar que
en ese contexto de la mujer indígena, muy pocas llegan realmente a la academia, a cursar la universidad, a acceder a los estudios. Al menos en México eso todavía es algo en lo que se está luchando, en lo que se está buscando, que las mujeres tengan más espacios en la educación. Y no es el hecho de que no los tengan, simplemente las condiciones que deben de generarse para que las mujeres cada vez accedan más a estos espacios universitarios. Y bueno, pues me siento muy contenta. Citalín, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Pues a compartirles solamente una pequeña probadita, como decimos en México, de lo que desde dónde escribimos y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, pues eso ahorita en unos minutitos pues les voy a compartir y también obviamente el recital. Muchísimas gracias. Bueno, la presentación va a constar ahorita de explicarles un poquito el contexto de dónde soy, y también un poquito algo de mi cultura, pero cómo esto se va entrelazando también con el quehacer literario, con la poesía, con la palabra, que es también la forma en cómo nosotros estamos a través de la palabra nombrándonos y nombrando cada uno de los aspectos en los que nosotros nos hemos desarrollado. Pueden ver en la imagen, esa es la bandera de nuestra cultura, que es la purépecha. Consta de 4 colores y en el centro lleva un símbolo de una mano empuñada que simboliza nuestra fuerza, la fuerza de nuestra cultura. Y bueno, pues nada más como a manera de referencia, vemos a una niña que también es de una comunidad purépecha. ¿Por qué muestro estos dos emblemas que para nosotros ahorita la niñez es súper fundamental, porque a través de ello pues estamos dejando un legado que es la transmisión de nuestra lengua. Entonces, pues consideramos que ese es un aporte, algo que va a dar continuidad a lo que seguimos haciendo, que es la transmisión de la lengua purépecha, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen. Okay. Bueno, muchas veces desde que comencé a escribir surgieron muchas cosas porque las lenguas indígenas están en un proceso todavía de buscar cómo escribirse, cómo escribirlas. No tenemos, la mayoría de las lenguas todavía no tienen un alfabeto con el cual se pueda escribir. Entonces eso es muy importante conocer, porque bueno, si carecemos de esta parte de la literatura, de la producción literaria en lenguas indígenas, pues necesitamos tener un alfabeto con el cual nos podemos guiar para hacer este tipo de trabajos. En el caso de la lengua purépecha, es una de las lenguas que ha sido estudiada muchísimo. Desde el siglo XVI es una de las lenguas que más se ha estudiado, que sí contamos con mucho material en cuanto a escritura y también los procesos que ha tenido la lengua purépecha para llegar a tener como una propuesta de alfabetos. Actualmente tenemos más de 8 propuestas de alfabetos que se están utilizando. No hay una estandarización para la escritura, pero sin embargo eso pues ha sido también un trabajo académico que ha ido como que involucrando a los purépechas hablantes, lingüistas, y aún así estamos en el proceso de que la escritura sea propuesta por los mismos hablantes para que se pueda escribir, ¿no? Es lo que necesitamos. Bueno, yo siempre digo que cada persona que está escribiendo poesía, narrativa, novela o cualquier otro género literario, en cualquier idioma, en cualquier lengua, creo que lo habla o lo escribe desde el contexto, desde donde está, ¿no? Hace rato que le entregué a Javier un volumen de la traducción de García Lorca.
del poema Grito hacia Roma, traducido en 22 lenguas indígenas. Es todo un reto trasladar estos conceptos de poesía, más como el de García Lorca, y más en lenguas indígenas. Entonces también este ejercicio de hacerlo viceversa, de que alguien, un poeta español, portugués, traduzca un poema en lenguas indígenas, pues a qué retos se está enfrentando, ¿no? Y creo que ese es un poquito de lo que voy a hablar en este pequeño taller, ¿sí? Entonces, bueno, desde donde yo escribo hay una postura de cómo yo estoy viendo, cómo nombro mi entorno desde mi lengua, cómo veo, cómo digo Nueva York en mi lengua, ¿no? Cómo nombro pues las avenidas, las casas que en mi contexto no existen, ¿no? Entonces todo eso pues tiene mucho que ver. Entonces, bueno, aquí pueden ver más o menos la arquitectura que hay en mi comunidad. Si pueden ver, pues es un poquito más rústico. Y bueno, pues desde ese lugar se escribe la poesía de Rubí. Bueno, aquí un poquito para contextualizar. El territorio purépecha es muy diverso respecto a los entornos naturales, puesto que las 4 regiones que lo conforman incluso son definidas por este factor. Encontramos el lago de Pátzcuaro y sus islas, la cañada de los 11 pueblos, el río Duero que atraviesa esta región, la sierra y su emblemático volcán Paricutín, que es uno de los volcanes más jóvenes que tiene México. Y diversidad de montañas en la Ciénega de Zacapu, con un enorme valle donde aún en el siglo XIX existía una laguna, ¿no? Entonces, hace rato que vimos la bandera purépecha, lo conforman estas 4 subregiones en ese territorio de donde yo vengo, ¿no? Que es la Cañada de los 11 Pueblos, la zona lacustre, la Ciénega y por supuesto la Sierra Purépecha, que es la parte donde vamos a encontrar más vegetación boscosa. Más algunos problemas sociales son muy evidentes en la actualidad, como la migración, la contaminación, la desintegración familiar, la sobreexplotación de recursos naturales o la fuerte introducción de monocultivos como el aguacate, la fresa, la zarzamora, el arándano, y sin duda también esto se manifiesta en la poesía. Entonces, la poesía es también una herramienta, una herramienta que estamos utilizando también desde nuestro territorio y desde cómo estamos también usando la palabra en lenguas para demandar, para denunciar este tipo de situaciones que se está viviendo en las comunidades, que también, desde luego que también hay desplazamiento, desde luego que también hay violencia. Entonces, la poesía juega un papel importante en todo esto, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso de la presentación, puede interrumpir con toda confianza. Bueno, el objetivo de este pequeño taller, por lo cual estamos reunidos aquí un poquito, es mostrar esta perspectiva lírica de la poesía que, bueno, les voy a leer en un momento, así como apreciar la complejidad y simplicidad del trabajo lingüístico en la traducción de diversos conceptos a otro idioma, es lo que les estaba contando. A mí me comentaban en la parte donde habla García Lorca en su poema de Grito hacia Roma, usa muchos conceptos que dentro de mi lengua no existen. Un ejemplo, el elefante, ¿no? En mi lengua pues no existe la palabra elefante, entonces ¿cómo haces desde la parte literaria traducir estos conceptos, traducir este contexto desde donde se escribe la poesía? Creo que es muy importante eso, ¿no? De esta forma se puede adentrar en la esencia de la mujer purépecha en diferentes etapas de su vida y la relación entre la mujer, la luna y la fertilidad. La poesía en la que se habla un poquito de estos conceptos en lengua purépecha, pero normalmente cuando se pasa o se traslada a la traducción, estos conceptos tienden a perderse en español. ¿Por qué? Porque para la lengua purépecha, la mujer no solamente es la mujer, la persona, el género, sino que va más allá y está conectado con la parte de su cosmovisión, con la parte de decir cómo se nombra a la mujer
y que tiene influencia también con la luna, con ciertas partes de la fertilidad. Y esto pues es muy complejo reducirlo a solamente decir, les voy a leer el poema de la mujer, ¿no? En español se pierden muchos elementos a la hora de estar trasladando, haciendo ese ejercicio de traducción. Bien. En Latinoamérica, durante más de 5 siglos, las lenguas indígenas han sufrido distintos procesos de desplazamiento sociolingüístico frente al español. En este proceso, su estigma es no poseer estatus de lenguas, pues la mayoría de ellas no son, la mayoría de ellas son solo de tradición oral. Y es que eso también ha sido uno de los grandes retos a los que se enfrentan las lenguas. La mayoría de las lenguas, o si no es que todas, pues provienen de esa tradición oral, no se escriben, ¿no? Y no hay esa tradición de escribir y no hay esa tradición también de leerla. O sea, hay muchas cosas que se juegan ahí en la literatura, porque bueno, cuando empecé yo a escribir, no había quien leyera en mi lengua. Entonces tienes que pasarte a esa parte de decir, ok, no hay quien la lea. Bueno, entonces empiezo a enseñar el purépecha, empiezo a dar clases de purépecha, pero después también se requiere la parte de la traducción, ¿no? Para que la poesía pues se abra más espacio. Entonces, la mayoría de las lenguas están en ese proceso, como les comentaba, de buscar pues estos puentes de comunicación para que pueda la poesía pues trasladarse a otros idiomas, trasladarse a otros espacios en donde pueda ser conocida, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que conozcamos estas obras. Y bueno, pues todavía, así como lo mencionaba Javier, la discriminación no solamente se da en ese ámbito de que se niegue el derecho a que nuestras lenguas sean o ocupen espacios en la educación, en la cultura, sino que también una forma de discriminar es justamente decir, bueno, pues, ¿a poco escribes? ¿Y en qué idioma? Pues si no es el inglés o el francés y es en una lengua indígena, pues creo que a la editorial no le interesa publicar eso, ¿no? Para ellos no es redituable, no es algo que tenga un precio. Entonces eso se reduce también a una discriminación dentro de las escrituras, de que bueno, como para ellos no es algo que genere algo que ellos puedan vender, pues por lo tanto no vale para ellos publicar este tipo de libros, o poesía, o narrativa, o novela, porque tenemos personas que escriben no solamente poesía, escriben narrativa, escriben muchos géneros literarios y que no son conocidos, porque las editoriales pues lo que hacen es, si te publican, pues no hay difusión, ¿no? Entonces es todo un reto que se enfrenta ahí en esta parte. La población indígena y no indígena considera que estas lenguas no poseen gramática y mucho menos una tradición de escritura y literaria que les dé un estatus mayor. En México el proceso de desplazamiento lingüístico se incrementó de manera abrupta en la primera mitad del siglo XX. En este proceso la escuela se convirtió en el espacio idóneo para desplazar las lenguas indígenas bajo la pretensión de construir un estado posrevolucionario y una nación moderna. Bueno, ahorita estamos como que todavía sufriendo las decisiones que se tomaron en torno a esta idea de unificar esa parte, ¿no? De decir, las lenguas no se reconocen, solamente el español va a ser el oficial. Se dio un fuerte proceso de castellanización y, bueno, pues desplazar a las lenguas, ¿no? Y con ello, pues la educación jugó un papel muy importante con todo esto, ¿no? Entonces, es todo una historia que debemos, bueno, al menos en la universidad donde estoy actualmente, en la Universidad de las Lenguas Indígenas, todo esto pues lo traemos a debate y para pues ver en dónde y cómo enmendar este tipo de políticas lingüísticas que se dieron en su tiempo y que desfavorecieron totalmente a las lenguas indígenas.
Bueno, en este taller se propone analizar la poesía en lengua purépecha español bilingüe con la temática de la mujer purépecha y la relación que hay entre la luna y la fertilidad. Uno de los principales propósitos es lograr una secuencia en los que, en los escritos a fin de dar a conocer distintas etapas de la mujer, cómo influyen estas con la fertilidad de las plantas o la siembra, con expresiones que permiten entrar y conocer el pensamiento de la mujer, su cosmovisión real, sin despojarlo de su magia y su esencia propia. Tendrá también como finalidad reflexionar la vigencia de elementos identitarios de esta cultura prevalecientes en la contemporaneidad. Entonces, ¿de qué va un poquito reflexionar sobre esto? Como hace rato les decía, el usar conceptos dentro de la literatura, la poesía, hablando sobre la mujer, hablando sobre sus etapas de la vida, y esto tiene que ver mucho en cómo nos nombramos como mujeres desde nuestra lengua, ¿no? Desde que nacemos, desde que somos niñas o niños, desde que somos adolescentes, y ya cuando entramos al proceso de ser mamás y posteriormente, ¿no? O sea, en cada una de esas etapas hay una forma de nombrar desde la lengua, y eso tiene que ver, justamente se asocia con cada uno de los elementos que les mencioné, que tiene que ver con la fertilidad, con la siembra y con otros elementos que tiene que ver más con esta cuestión de cosmovisión. Bueno, un poquito para situarnos, este es el territorio purépecha, se podría decir, ¿no? Es el estado de Michoacán, y esos puntitos que ustedes pueden ver es donde actualmente se encuentra la lengua, la cultura purépecha y la lengua purépecha. Si se fijan, pues estamos como muéganos, ¿no? Ahí muy unidos. Cada vez se reduce más el habla, la lengua, pero bueno, creo que actualmente pues son estas comunidades, municipios donde todavía se siguen hablando. Según las fuentes de captación censal, habrá 22 municipios con población purépecha en Michoacán, ¿sí? Y de estas, pues bueno, no quisiera entrar más a otros a mencionarles que también la presencia migrante acá en Estados Unidos está fuertemente, y que ellos también actualmente trasladan todo esto desde sus comunidades hasta el lugar donde se encuentran, ¿no? Por supuesto, de poesía, música, gastronomía y bueno, pues todo eso. Bueno, ya en este mapa un poquito más ilustrado estamos viendo de lo que les mencionaba al principio, la bandera purépecha, y cómo está ya geográficamente representado pues desde sus subregiones, ¿no? Se puede decir que en la parte azul está el lago de Pátzcuaro y todos los pueblos que son isleños, Jarácuaro, Blapacanda y las islas que están en esta parte, y donde se habla la lengua purépecha. En la parte que ven verde, bueno, ahí no se ve tan verde, pero es verde, es la meseta purépecha, es donde actualmente está con mayor fuerza la lengua purépecha. Es donde todavía las comunidades se sigue transmitiendo, se sigue hablando la lengua. En la parte donde ven de amarillo es donde pertenezco yo. Es mi región, que es la Cañada de los 11 Pueblos. Y la parte de moradito, que es la Ciénega de Zacapu. Acá viene un poquito, dice, en náhuatl los llamaban michoacas o michoacanos, como habitantes de Michoacán, lugar de pescadores. Habitaban el suroeste de México, ocupando una extensa área geográfica del actual estado de Michoacán y partes de los estados de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima y Estado de México. Un territorio con una orografía occidentada donde existen varios lagos y numerosos volcanes. Actualmente se concentran en 22 municipios. El área se ha subdividido tradicionalmente en 4 regiones: Japóndaro, que es la región lacustre; Eraxamaniru, que es la Cañada de los 11 Pueblos; Zacapindiru, que es la Ciénega de Zacapu; y Huátaro, que es la meseta purépecha.
Antiguamente se agregaban otra región como Jurio, lugar de la tierra caliente, que pueden ver en esta parte. Y lengua purépecha considerada una lengua aislada lingüísticamente. En México, como saben, se hablan 68 lenguas indígenas con sus 364 variantes. Bueno, el purépecha es la lengua, una de las lenguas como el seri y el otro, una lengua que se habla el guave en Oaxaca, son los que no tienen parentesco lingüístico con ninguna de las que se hablan en México, ¿no? Es una lengua aislada. Sin relación con otras mesoamericanas, existen variantes dialectales según su localización, como la lacustre, central, serrana y la ciénega, que mantienen un elevado grado de comprensibilidad. O sea, sí hay como ligeros cambios, pero sí nos entendemos. Entonces, bueno. El purépecha es una lengua indígena nacional de la familia lingüística tarasca, lo cual no ha podido ser relacionada genealógicamente con ninguna otra. En consecuencia, el purépecha puede ser considerada una lengua aislada. Tiene 128.344 hablantes en 19 municipios del estado de Michoacán. Aquí ya nos cambió un poquito la información del INALI y se encuentra en grado de riesgo no inmediato de desaparición. Bueno, aunque yo diría que actualmente sí hay este proceso de alto riesgo, bueno, de riesgo, no puedo decir alto porque todavía hay comunidades donde son totalmente hablantes, pero ya las personas que lo están hablando oscilan entre los 30, 40, 50 años. Ya los jóvenes y los niños lamentablemente están perdiendo la lengua. Cada vez más estamos viendo que la lengua ya nos está transmitiendo que la lengua pues está en ese proceso en muchas comunidades ya de agonía, ¿no? Entonces, pues esto también de motivar a través de la literatura, de la música, de muchas expresiones, pues ayuda a que los niños y los jóvenes consideren que la lengua no solamente es hablarlo con tu papá, con tu hermano, con tu abuelito, sino que puedes escribir, puedes componer música, puedes con la lengua hacer pues muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo de lo que vamos a hablar un poquito. Bueno, como les comentaba, es una de las lenguas que más se ha estudiado, que más documentos tiene, bueno, aparte del náhuatl, pero esto nos ha permitido a nosotros, a quienes nos estamos acercando a la literatura, pues consultar a través de estos testimonios, de estos escritos que se han hecho de nuestra lengua desde el siglo XVI y también como que tomar ciertas referencias en cuanto a cómo puedo yo usar la escritura para poder trabajarla en el ámbito literario, en el ámbito de la ciencia, etcétera, ¿no? Dice, Fray Jerónimo de Alcalá fue el religioso a quien se refieren los documentos del siglo XVI como el que por primera vez desarrolló un sistema para escribir de la lengua nativa. El primero que puso en papel el idioma tarasco o purépecha, ¿sí? Entonces, bueno, hay varios documentos que en ese tiempo pues tenía que ver más con cuestiones para evangelizar, cosas que tenían que ver con el proceso de evangelizar a los nativos. Y eso pues nos sirve bastante a nosotros. La literatura en idiomas indígenas ha cobrado un gran auge en los últimos años gracias a la preocupación de sus creadores por el cultivo de diversas composiciones, pero ha tenido que sortear algunos problemas que no comparte, por ejemplo, con la literatura española, relacionados con la adopción de un alfabeto específico y con el desdén generalizado por las que se han considerado inadecuadamente como manifestaciones de una subcategoría lingüística. Y bueno, pues siempre eso yo he venido escuchando desde que escribo, ¿no? Es que tu dialecto o sea, siempre como que la lengua cobraba un estatus menor. Yo en un momento llegué a creérmelo, que mi lengua no servía, que mi lengua no tenía pues ningún elemento como para yo seguirlo escribiendo, pero cuando empecé yo a estudiar esta parte de que mi lengua tiene gramática
que mi lengua tiene también todos estos elementos que cualquier otra lengua tiene. Yo dije, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vale lo mismo que otras lenguas extranjeras o lenguas nacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese es un trabajo de concientización lingüística que tenemos que ir haciendo poco a poco y pues quitarnos como que ciertos estigmas que pues ya más de 500 años nos han estado ahí taladrando, ¿no? Entonces, bueno. Esta es la bandera purépecha. Bueno, escribir fuera de la hegemonía como acto de resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos ahora este grupo de escritoras, de escritores que han salido de su comunidad, que han empezado como que a tomar ahora sí que esta herramienta de la escritura para contar la historia, para decir, no, yo hablo náhuatl, hablo zapoteco, hablo mixteco, hablo esta lengua y esta lengua tiene que ser también escrita, escuchada, difundida, etcétera, ¿no? Escribir fuera de la hegemonía da la posibilidad de descubrir que la estructura del pensamiento en purépecha, en este caso, funciona de forma distinta que el español. Escribir en purépecha ha permitido ser consciente de esa diferencia y distinguir con mayor certeza lo relevante, la fuerza de tener la posibilidad de transmitir la expresión del pensamiento, la forma de ser y estar en el echerindo, tierra desde los sentimientos y las emociones. Entonces, todo esto que les comentaba al inicio, de que, bueno, desde dónde nos estamos nombrando y desde dónde estamos escribiendo, pues tiene que ver justamente con la parte de la cosmovisión, lo que somos, en esos portentos que tenemos como cultura, desde el alma de la cultura. Hace unos días en mi universidad justamente surgía un debate de esta parte de cuál era el alma de mi cultura, de mi lengua, qué es lo que le da soporte, qué es lo que hace que todavía siga permaneciendo, ¿no? Y pues tiene que ver con todo un sistema de creencias que tenemos nosotros, que ese sistema, esa forma en cómo percibimos a través de una creencia, a través de que nos dicen, mira, no hagas esto porque pasa esto. Y la gente sabia en nuestras culturas, en nuestras comunidades, ellos saben interpretar la naturaleza, saben interpretar muchos elementos y un sistema de conocimientos que se genera a partir de ahí, de por qué ellos saben cuándo se tiene que sembrar el maíz, de cuándo se tiene que cosechar y qué es lo que se tiene que hacer para que eso salga bien, los rituales, el proceso de rito, ¿no? Ceremonias. Bueno, una de las expresiones que yo considero que ha permanecido y prevalecido y ha sido constantemente, estado constante en movimiento es la pirecua. La pirecua para los purépecha es más que solamente el canto. La pirecua actualmente pues está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero la pirecua es justamente lo que es la poesía, pero eso es a través del canto, y un canto en donde los que componen la pirecua, los que hacen esta expresión, no lo hacen pensando en que actualmente, bueno, ya hay como que muchas corrientes, pero la pirecua en sí es la misma esencia de la cultura purépecha, porque es como la voz que le da a la mujer, al campesino, al niño, a todos en una comunidad, ¿no? Es esa válvula de escape en donde se habla y se sueña y se juega y todo lo que sucede en una cultura, ¿no? Entonces la pirecua es una composición literario-musical cantada en purépecha de manera individual o grupal y puede ser acompañada con guitarras, conjunto de cuerdas o simplemente ser a capela. Los temas tienen que ver con las diferentes problemáticas que les aquejan, aunque se cultivan de forma muy especial las que se refieren a la experiencia amorosa. Es muy poético esa parte, entonces es todo un tema que también alguien, ojalá en algún momento llegue a venir un pireri
aquí en este espacio para que les hable, porque ese es un género en el que yo no me meto. Entonces, pero es muy bonito. De hecho, ahí traigo algunos ejemplares, que es un fonograma donde viene justamente todo un estudio que hizo Henrietta Yurchenko en tierras purépechas, justamente en los años 40. Y bueno, pues hizo muchas grabaciones de pireris y las registró, las documentó. Y bueno, pues ahí también hay material de eso, si quieren saber más un poquito. Y bueno, la poesía purépecha se viste de la frescura, de la naturaleza, de los hermosos panoramas que nos ofrece la región del antiguo imperio purépecha y de las conmociones del corazón comunitario con la gran energía e impulso que definen a estos pueblos. O sea, obviamente que actualmente hay también dentro de la misma poesía purépecha, tiene también como que sus géneros en cuanto a de qué se está escribiendo y quién lo está escribiendo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, está al cuidado de sus hijos, maternando, haciendo comunidad, como decimos en el pueblo, no va a escribir lo mismo que alguien que a lo mejor ya desde la academia o desde una formación como licenciaturas como las de creación literaria, donde ya tiene elementos teóricos de cómo generar poesía, no sé de la misma manera, ¿no? Hay una poesía que es comunitaria y que la arropa la comunidad, y otra poesía que no deja de ser purépecha, pero que ya tiene estos elementos donde puede jugar un poquito más, ¿no? A que pueda traducirse, pueda ya enunciar otras cosas desde otras trincheras, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a acabar. Bueno, algunas conclusiones que yo presento respecto a todo este quehacer, que es muchísimo y muy amplio, y cada cultura, cada lengua lo va a tener de distinta manera. Dice, hoy en día es posible hablar de una literatura indígena y hay muchos escritores que están produciendo textos a partir de sus lenguas maternas, pero escribir un libro o 2 o 3 no descarta la desaparición de estas lenguas, tristemente, ¿no? Sí es algo que nos puede dar como un respiro de decir, bueno, se escriben, hay que registrarlas, hay que documentarlas, pero eso no hace que la lengua se salve. No es un salvavidas la literatura, es algo que tenemos que tener claro, que tenemos la forma que se tiene que sobrevivir una lengua es transmitiéndola, es hablándola, ¿no? Incrementar los lectores en lengua indígena no se logra desde una perspectiva universalista y estándar de la lengua a la escritura. El desplazamiento de las lenguas indígenas se debe a la renuncia de sus propios hablantes a transmitirlas y usarlas. Y eso está pasando mucho en las comunidades purépecha. Hay comunidades donde a mí me ha tocado ir a dar talleres y de plano me dicen, a mi hijo no le hables en purépecha. Yo no quiero que hable purépecha, yo prefiero que hable el inglés porque quiero que se prepare para enfrentar el mundo. Y el purépecha no le va a servir. Esa es la realidad. ¿Dónde me quedé? Por lo tanto, mientras esta renuncia no sea revocada y se generen competencias comunicativas en lengua indígena, el ámbito de la literatura quedará reducido a los artistas indígenas en quienes desde su perspectiva exótica disfruten de ella. Entonces, es mucho más profundo la problemática que ahorita estamos viviendo, no solamente el purépecha, las 68 lenguas y más las variantes. Y ahorita que estoy en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, veo que variantes del mixteco se han reducido. Y si esa variante desaparece, y si las variantes mínimas que hay en cada lengua van desapareciendo, pues va perdiendo fuerza esa lengua. Y pues se van perdiendo. Entonces, bueno, pues... perdón. En lengua purépecha es muchas gracias. Dios me llama mujer. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tener un recital. Falta un pequeño recital.
Muchas gracias por um, una pregunta. Habías mencionado de que varios padres o hijos, por falta de palabras, pero le da asco la lengua indígena. Y yo he notado eso en bueno, te digo, de dónde va. Soy de Tepeji de Río de Ocampo y mi descendencia ñañú. Y de ahí mis padres y mi familia, ahí nadie lo quiso hablar. Y cuando le había dicho que, oye, ¿por qué no hablamos ñañú? Si mi bisabuelo lo hablaba, igual acompañado con el náhuatl. Y me dijeron, no, ese es el idioma del diablo, del otro y que el otro. Y de ahí ya no me ven lo mismo. Pero ahí, bueno, ¿cómo estás tratando tú en Michoacán a cambiar esa actitud sobre las lenguas indígenas, como el estigma que tiene? Bueno, desde mi quehacer, aparte de dar clases en una institución como es la Universidad de Michoacana, justamente es acercarse a la comunidad. Esto requiere de mucho trabajo de conciencia lingüística. O sea, a mí donde me ha tocado estar en comunidades donde me dicen, o sea, ¿para qué enseñas el purépecha? Eso no les va a servir, eso no sirve, eso es una lengua pobre, es una lengua que no... O sea, esa es la mentalidad inclusive de los mismos hablantes. Entonces, pero también ahí tiene que ver mucho con un desconocimiento de nuestra propia lengua. O sea, muchas personas creen que al hablarlo es suficiente. Sí, cuando ya lo hablas tienes que ahora dar el otro paso y ese es alfabetizarte. Y ese proceso también de que la mayoría de los hablantes no estamos alfabetizados en nuestra propia lengua, genera ese sentimiento de decir, bueno, pues es que la lengua purépecha no se escribe o para qué tengo que saber escribirlo si eso no va a servir. Entonces, ha sido todo un estigma que hemos llevado arrastrando muchísimos años y eso difícilmente ahorita lo estamos como que tratando, dando talleres, trabajando en comunidad. Yo en el caso de mi pueblo, lo que he tratado es trabajar justamente desde las escuelas y con los padres de familia y con profesores para generar esta conciencia. Y no ha sido fácil. La gente ya no quiere hablar su lengua, ya no la quiere transmitir. Pero cuando de repente les digo, fíjense que se publicó un libro, no digo que el mío, porque no soy la única que está escribiendo, sino que les digo, miren, hay literatura en lengua purépecha y con esto podemos abrir más espacios, hay músicos que están haciendo música, composición, y no solamente es eso, entonces hay muchos artistas que desde su lengua, que desde esa cosmovisión están proyectando y proyectando lo que se tiene que hacer a través de estas expresiones, ¿no? Y eso de alguna manera motiva, genera una esperanza para que la niñez vuelva a recuperar o vuelva a tener ese interés por aprender la lengua. Gracias. ¿Alguien más? No, yo quería pasarlo. Que es mi labor. Gracias. Rubí, te felicito muchísimo. La verdad es que para mí, creo que esto no sirve, ¿verdad? Pero se está grabando. Perdón. Te felicito muchísimo. Me da mucho gusto estar aquí y más ahora que te vamos a escuchar declamar tus poesías tan hermosas. Y lo que te quisiera preguntar es, a partir de tu experiencia en la Universidad de las Lenguas Indígenas, yo conozco poco el trabajo que hacen de impacto, digamos, o de retribución social y justamente de divulgación y de difusión de las lenguas. ¿Puedes hablar un poco de esos programas que están haciendo más allá de las experiencias específicas del purépecha en general de las lenguas mexicanas? Bueno, yo vengo de esta institución ahorita, de la Universidad de las Lenguas Indígenas. A mí me gustó mucho porque creo que desde que se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos en México, en el 2003 me parece, no estoy mal, se crea esta Ley General de Derechos Lingüísticos en México donde pues reconoce a las lenguas indígenas en México como lenguas nacionales, o sea que tienen la misma validez que el español y bueno, pues hay muchos apartados en donde nos dice que como hablantes tenemos derecho a expresarnos en el ámbito público y privado y bueno, todo lo que dicen las leyes, ¿no? A partir de eso, pues se crea el Instituto de Lenguas Indígenas en México
Y este instituto pues juega un papel importante de, bueno, hacer toda una especie de planeación lingüística en donde se va a hacer un catálogo de las lenguas indígenas nacionales, en donde se va a generar políticas lingüísticas para que las lenguas no desaparezcan, todo esto que les estoy platicando. Y bueno, pues ese proceso pues ya duró más de 20 años. En 20 años se ha hecho muy poco y se ha avanzado muy poco a pesar de que tenemos esa ley general de derechos lingüísticos, pero la gente o los mismos nativohablantes de lenguas indígenas en México ven que no hay un impacto trascendente en cuanto a qué se está haciendo. Se crea el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, en donde, bueno, este programa lo que hace es, en 10 años, crear realmente políticas que impacten y ayuden a la revitalización de las lenguas. Y dentro de este bagaje de todo lo que está pasando con las lenguas, empiezan a haber voces aquí y voces allá de, bueno, ¿y qué onda con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Ocupamos una universidad de las lenguas indígenas. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer la Universidad de las Lenguas Indígenas? Bueno, preparar a los hablantes para enseñar, para que ellos adquieran herramientas pedagógicas, didáctica, lingüística, antropológica, histórica, toda esa formación para que realmente ellos tengan estas herramientas y ellos mismos sean quien hagan ese proceso de revitalización de las lenguas. Entonces ahí actualmente estamos más de, ¿cuántas lenguas? Creo que somos como 17 lenguas. Queremos que en algún momento pues sean más y que realmente ellos son 4 licenciaturas las que están programadas. Ahorita llevamos 2 nada más, que es la de enseñanza de lenguas indígenas y la de traducción e interpretación en lenguas indígenas. Y la siguiente creo que es comunicación en lenguas indígenas y literatura indígena. Entonces son esos campos que va a abarcar esta universidad y pues la idea es que la fuerza recobre justamente en formar especialistas en sus propias lenguas y que ellos sean los que generen programas, proyectos, políticas lingüísticas e incidan desde sus comunidades y desde sus instituciones. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es fascinante esto. Yo me apuntaría. Pues con mucho lo anoto. De verdad. Si viviera en México me apuntaría. Me gustaría saber si existe algún programa de radio o televisión en alguna de estas lenguas indígenas. Por supuesto que sí. Lo que actualmente es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas maneja un catálogo de radiofusoras en lenguas indígenas en todo el país, en cada una de sus lenguas. Desconozco el programa realmente de la radio, pero sí sé que ellos son radios que están transmitiendo música, literatura, información, noticias en lenguas indígenas. Entonces, en el caso de Michoacán, pues está la XCPUR, La Voz de los Purépecha, y bueno, sí tienen transmisión en línea por internet. O sea, si lo busco en Google... Ecos indígenas, y ahí le va a aparecer todo el catálogo de las lenguas en donde hay radiofusoras y se está transmitiendo en vivo en tiempo real. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por una charla lindísima, me encantó. Y mi pregunta, aunque bueno, conozco un poco la respuesta, pero igual quiero que hables un poco más de eso. Claro, para mí lo más lógico sería crear programas bilingües en las escuelas para dar validación a los hablantes que lo oyen en casa y que no piensen que son lenguas que se tienen que olvidar. Entonces es darle validación a los niños y a los padres
Eso nos pasa aquí también con el español. En cuanto una lengua se percibe como marginal, no importa cuán imperial haya sido, entonces los padres se sienten muy protectores de los niños y dicen, yo no quiero que mi hijo lleve una rémora, lo que se percibe como una rémora. Y entonces allí se rompen la transmisión de lenguas. ¿Hay algún esfuerzo que venga del Estado mexicano por crear comunidades educativas bilingües para niños? O sea, creo que me encanta el proyecto, pero creo que les están dejando a ustedes que sean los responsables de la promoción cultural. Y eso es, pues, irresponsable lingüísticamente y también muy limitado, porque si el Estado no pone realmente todo el cuerpo detrás de la educación bilingüe, pues entonces no se valida la educación bilingüe. O sea, lo relaciono porque me han preguntado mucho ahora que Trump ha declarado el inglés como lengua oficial de Estados Unidos, que no hacía falta, pero lo que hace es quitarle la fuerza y la validez a todas las otras lenguas que en realidad nos enriquecen a todos. Entonces, ¿hay esfuerzos estatales de crear educación bilingüe? Muy buena pregunta. Pues, dentro del discurso, sí. Dentro de cuando se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que allá lo apropian mucho, cuando es Día Internacional de la Lengua Materna es prácticamente Día Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Aunque la lengua materna, pues sabemos que es la que se adquiere, es la primera que se adquiere cuando lo hablamos, ¿no? Pero yo podría como que quedar un poquito en esa parte de, bueno, yo llevo cerca de 25 años trabajando en este ámbito y los discursos en donde he estado con instituciones, pero también en comunidad, pero también viendo qué proyectos han estado como siendo llevados a cabo en las escuelas. Sí hay diríamos, sí hay dentro del discurso que se maneja, hay escuelas bilingües, pero no se enseña. No se enseña y no se da el bilingüismo, ¿no? ¿Por qué? Hay un gran problema también, porque los maestros, aunque sean bilingües, bueno, en el caso purépecha no sucede tanto esto porque el purépecha, si lo vieron, no tiene parentesco lingüístico con ninguna lengua. Entonces, si a un profesor de cierta comunidad lo mandan a otra región, él va a entenderlo. Pero no pasa eso con la parte donde se hablan lenguas y tienen más de 80 variantes. Entonces, en ciertos casos ya esa lengua no tiene intangibilidad con otras lenguas, con la variante. Y entonces cuando el maestro ya es capacitado y te dicen, pues puedes ir a dar clases en tal lugar, pero te manda el Estado te manda en otro lado donde tu variante no es la misma, no hay intangibilidad, él no puede enseñarlo. Y en las comunidades lo que pasa es que pasa todavía esto de que los niños nacen con su lengua materna, nacen hablando purépecha, mixteco, zapoteco, pero cuando entran al sistema educativo, viene el trancazo. Todo en español. Todo el proceso educativo, alfabetización, es en español. Entonces, sí genera como que este choque para los niños y es donde ellos pues están con esa parte, ¿no? De cómo desprenderse del otro. Y es muy complicado esa parte, muy complicado, pero yo no pierdo la esperanza en que sea un proceso en donde nosotros como hablantes y como personas que estamos conscientes de esto, pues podamos realmente planear y proponer este tipo de programas, ¿no? Que ya ha habido varios intentos, pero creo que no hay que dejar de intentarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente me siento muy orgulloso de haber estado presente, escucharte y que hayas venido de Michoacán aquí a Boston y que nosotros como mexicanos te escuchemos y representes lo que representa este esfuerzo, lo que estás haciendo.
pues nos llena de orgullo, aunque no seamos mexicanos. Creo que es algo muy importante y a nivel mundial, tantos países que tienen esta variedad lingüística, pues aprendemos mucho el uno del otro. Creo que lo que se ha dicho aquí, pues por supuesto que es muy valioso en el sentido de un esfuerzo colectivo para preservar algo tan importante como es el patrimonio cultural, que es una lengua. O sea, es un patrimonio que inclusive económico es. Las lenguas representan dinero y economía en cierto sentido. El valor agregado que le da que se implanten o se desarrollen programas adicionales de textos o programas de radio y demás, por supuesto eso que le da el orgullo y la identificación a quienes lo hablan. Y eso es algo muy importante, independientemente del valor que el Estado le pueda dar o no. Como sabemos en México es por administraciones y por tiempos que piensan que es importante y a veces que no es importante. Tú mencionabas en la época antes de Lázaro Cárdenas, pues inclusive la comunidad purépecha fue muy relegada. Fue Lázaro Cárdenas el que revivió eso y le dio un empuje muy importante a nuestro país con las culturas propias y las lenguas también. Y las instituciones que hay ahora que las preservan, los programas de radio y demás. Esto ante un panorama más completo, ¿cuál sería tu sentir en el aprecio de las lenguas, como dicen los lingüistas? Javier, muchas gracias por la invitación. Entender a las lenguas, sean lenguas primarias o las secundarias o como se clasifiquen, como un proceso, como un elemento vivo. O sea, las lenguas, los idiomas se modifican, van cambiando, van evolucionando, se van adaptando a las circunstancias que obliga a la importancia de hablar y de comunicarnos, que es comunicarnos de la manera más económica y eficiente para transmitir pensamientos, información y cultura finalmente. Entonces también hay que ser un poco sensibles a que no nos sintamos que esta cuestión es inevitable que vayan a perderse o no. Creo que se están transformando permanentemente. Es una evolución constante todos los días, que la generación actual la vea de una manera, hablen menos que cuando tú eras chica o más pequeña, pues tal vez un proceso natural de adaptación que finalmente veremos qué sucede. Pero tampoco sentiría yo una cuestión así como de dolor catastrófico, como cuando una especie biológica desaparece y se extingue, pues sí, eso es terrible. Pero las lenguas también tienen una evolución. Y el español que se habla ahora aquí en Estados Unidos es muy diferente a la variante del español al que hablamos en el resto de Latinoamérica y en México en particular. Entonces, los estudiosos del purépecha, que pues o sea, para los que no lo saben, o sea, el imperio purépecha era a la par del imperio azteca, era una fuerza tremenda en la época prehispánica, que inclusive los aztecas nunca dominaron al imperio purépecha. O sea, se respetaron, tenían todos los metales, inclusive tecnología más avanzada, tenía la civilización purépecha, que me confundo si es sinónimo de Tarasco, aunque a veces entiendo que el Tarasco era un término que era como medio despectivo para la comunidad purépecha, ¿no? Entonces no es lo mismo. No. Pero en fin, o sea, esta parte de la historia es fundamental y sin embargo 1000 años después, aquí estás hablando purépecha, estamos escuchando en el observatorio del Cervantes aquí en Harvard, hablar de purépecha. Entonces, que esto tiene mucho futuro muy positivo hacia adelante. Yo nada más te quería felicitar y agradecer nuevamente al Instituto Cervantes por esta magnífica reunión que nos convocó. Y Javier, muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Hola, pues muchas felicidades por la ponencia. Quería retomar la pregunta que hicieron del otro lado. Yo tenía un colega que hizo mucho trabajo sobre los autogobiernos en Michoacán, en la isla de Janicho, por ejemplo. Entonces quería preguntarte, más allá del estado de la gobernatura del estado de Michoacán, ¿qué tanto impulso tienen los autogobiernos, las regiones purépechas, por conservar las lenguas, cómo se relacionan con los gobiernos, pues el federal, pero el del estado, y qué clase de iniciativas tienen para que no se pierdan los autogobiernos en particular, si es que lo conoces? Sí, bueno, yo no soy muy, el tema no lo sé muy bien, pero lo que sé de las comunidades que tienen ya este sistema de autogobierno, tiene sus ventajas en el sentido de que ellos crean un consejo dentro de la comunidad donde ellos
toman las decisiones y determinan cómo se tiene que trabajar en la comunidad y cuáles son las principales problemáticas que ellos tienen que atender ya con los recursos que ellos pueden administrar y manejar de su comunidad, ¿no? Hay esta partida presupuestal que se le da al Estado y el Estado le entrega a la comunidad que lo solicita, que ahorita creo que también ya es un derecho con la nueva, con el artículo 2 que se reformó actualmente, es que ellos ya pueden administrar sus propios recursos y tomar esas decisiones. En el caso de comunidades que conozco donde se está revitalizando esta parte, sobre todo que estamos viendo la de la lengua, ha sido Cherán. Cherán, que fue uno de los principales municipios que dio este paso de dejar de ser un municipio para ser, ahora sí que, por este sistema de autogobierno, ellos ya empiezan a trabajar el tema del medio ambiente, el tema de la lengua y otros temas que tienen que ver justamente en esta comunidad, que es una comunidad pues muy grande. Y lo que sé es que si ellos mismos ya diseñan, ellos mismos son los que están tomando acciones para revitalizar y para, sobre todo en la cuestión de medio ambiente, de que también hay mucha tala, mucho aguacate, y ellos entonces empiezan a trabajar estos programas desde la comunidad. Y sí tiene sus ventajas, diríamos. Usted tiene ahora tenía planeado ahora continuar con un recital, ¿verdad? Ajá. Bien, pues como tenemos limitación de tiempo, les pediría que las demás preguntas, bueno, tendremos ocasión de formulárselas después en el picoteo. Sí. Continuamos con la actividad entonces. Ok. Ella no lo necesita. Bien. Si alguien que quiere adquirir una antología de mujeres que escriben en lenguas indígenas, está este ejemplar. Y también otro de los libros que escribí, que es Cantos de una Mapurepecha. Son cantos de arrullo y viene con su disco para que también escuchen la sonoridad de la lengua. Y bueno, ahorita les voy a leer justamente estos poemas. Tzipek inspeti, shanga shangweratin guarimanoter guariati, ni guarit ni yuritskir, ni himbokna ireka kowandani, shanga shangweratin guarinati, no himbokatsuwandi kwaka, enema guariak sesirek hirinapan, guarit arinates kukaparaska. Shanga shangweratin guarit ma guarisant tzipek inspenhaman, hunguasant guarik guarweratin. Warit charak mahingon. Shanga shangweratin warik noter wariquest, waritis, warit zipiquest. Huchanok hamakuriak. Himbokenema warik materandas pinursandi. Wariat zipekins penhaman. Dadora de vida. De tanto en tanto, no más mujeres muertas, sin excepción de edad, condición de vida o de raza. ¿Moriremos? Pero no porque alguien nos quite la vida. Si morimos en busca de una mejor vida, entonces nos dirán que valemos, que la mujer vale. De tanto en tanto, una mujer muere cada vez que da vida, muere para dar vida a un nuevo ser. De tanto en tanto, la muerte ya no es muerte, la muerte es mujer, la mujer es vida. Somos continuación, no morimos. Morimos para dar vida y volvemos de la muerte dando vida. Este poema justo habla de esta parte de la relación que hay entre guaricua, guariti, de la misma raíz, guarí. Y hace unos días que estudiábamos a Jacobson, que hablaba justamente de cómo en esta
construcción de la poética y la lingüística se seleccionan ciertos elementos para que pueda generarse ese ritmo. Bueno, en lenguas, en el caso del purépecha, tenemos que, decimos allá literalmente, tenemos que rifárnosla para buscar, porque el caso de la lengua purépecha no tiene sinónimos. Por ejemplo, tú quieres construir una poesía y buscas un sinónimo de una palabra para que pueda sonar el ritmo y tenga. Bueno, en el caso de purépecha no tenemos sinónimos, pero lo que queremos o tratamos de hacer es buscar la palabra adecuada que pueda también tener ese mismo ritmo. Y este poema me gustó por eso, de cómo quedó. Bueno. Nani nirasan tsipekwa. Kumanji kwarwiña por sant punzumi tzatzakija. Emendninta sant sirakwar sant pikwarera kwar sant mender. Nitama sant huriakwa irekwa. Tsiri, hapu, ururakwa, chpiri, echuskuta. Ambamant kuriat kamapak sant zipangatzant shumunetzand uringakanta nganitam sant irekwa. Churikwa, nanakutsu, kweramu, tsiri. Tsureri, Kamata. ¿A dónde va la vida? Perfumadas flores adornan la casa. El tiempo de lluvia se va y el frío llega. Así pasa otro día, la vida. Maíz, nixtamal, molino, lumbre, tortilla. Amanece y el sol abraza la mañana y con su calor desvanece la neblina entre sus brazos. Y así pasa otro día, la vida, la noche. Luna, ocote, maíz, masa, atole, hacer lumbre, estar en el fogón y contar las estrellas. Así pasa otro día, un mes, un año y otro. Ya no humea más la casa. El remolino se lleva esos recuerdos. Así pasa la vida y entonces los cabellos de aquella mujer se van emblanqueciendo, sus manos se arrugan. ¿Quién fue aquella niña? ¿Aquella mujer? ¿Aquella anciana? Pregúntenle al metate, al fogón, a la costura. Dedicado a mi abuela. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga, ya para ir cerrando. ¿Cuánto tiempo me queda para no abusar del tiempo? Por favor. Ok. Tenemos 2 horas más, ¿verdad? Ok. Bien. Este poema tiene contexto. El año pasado vivimos un eclipse que hace años yo no veía eso. Y de niña siempre me preguntaba, cuando había este tipo de eclipses solares o lunares, mi abuela siempre se pasaba poniéndoles el listón rojo a todos sus árboles y se ponía, bueno, hacía todo en ritual y a nosotros nos encerraba en un cuarto y nos hacía que tocáramos la batea. Yo nunca lo entendía, pero mi abuela nos decía, no, es que, y no nos dejaban ver el eclipse, ¿no? Que ahora ya todos usan sus lentes, pero nos decían, los encerramos para que no vean. Yo nunca entendía. Y un día le dije a mi abuela, ¿por qué nos encerrabas cuando había eclipse? Y en purépecha me dijo que la luna y el sol hacían el amor. Que por eso los niños no podían ver eso. Y bueno, este poema surge ahí. Luna nanskwa. Wexungeranjin. Escuriat tzinaria, que es nanakutsu hirikwaria, que es nanakutsu sharanta, que es curiat hirikwaria, es aktzimara shenchperak, es aktzimara nochakperak, es kawandar huriat kananakutsu shenchperak. Es que cherir tzutzuki manandur kawarit pamenja techara pitonguriak. Es kachonariak, kanoiranjinek nana luna nantan hawak. Eclipse. Quiero ver el cielo. Que el sol se despierte, que la luna se esconda, que se aparezca de día, que el sol se esconda y aparezca de noche, que el sol y la luna se encuentren, que el sol y la luna se amen, que se envuelvan en sudor de sangre, que la tierra, las plantas, árboles, animales y mujeres en cinta protejan sus frutos con hilos rojos, que cierren sus ojos, que no vean el cielo cuando el sol y la luna se estén amando. Kushareti.
Huchit tzutzuk pira santi. Che ture pikwarin injari santi. Kahitzip sanga. Yaman beishu wear sanga. Mandan gutsu yurir hanisant kakuerasant himan barak pinichan. Yung tam kutsuch tepesha titzipi kwaninjara. Tu hindesk pikuk hipiroagua. Siriku. Mujer. Mi flor se abre. Tu calor penetra. Gozo. Desde mis entrañas sale todo, mes con mes llueve sangre y voy creando nuevos universos. 9 lunas tejiendo en mi vientre, tú la aguja, yo el hilo, borda. Chpiri. Chet tzikin squinjasant mians quechareng nitamk, kahurah kutapanhang wechan himah kananapu. Kanari cuarjisk sant llaman be en kamah pant kuchari recuan. Chkar huasang para quintireran escatzantuana puechna jorendak asparu. Manacuari kingon tucupa chech warasant. Inde manacuari cuarpatzasang garcesi recuen miricurinak. Huchit escuech shiminzunch sant shengin chet curicuan. Huchit eratzikuech kamianskuech cuerandori cuarsanti. Kawandons cuarsangach parak piniranapambe. Kurachani hos cuanenga kinkamapaku huchet jurepi kingon kuricues karker curicua. Ayang sangalen kuran haraka wandaña tambe kahuchar nanite chaksanguramuk santi. Imax pasanti kapasanti kawandak hucheti. Pinas kuchet pap kandikuaru. Turiris karjiricuaritin tupurhapuru, jiminen hakat tupakat huchitup, winapico escar, tinsco escari. Pikun sangarin, kais eratzintasanga, esquimin cueracatesk, chpirisk, tzipitpir. Fuego. Tu luz se filtra por las ranuras del pasado, dejando huellas de otros tiempos. Tu cara esconde los misterios de tu pueblo destruido. Con leña te alimentas, enseñanza que nos dejaron los abuelos. No te apagues. Con tus movimientos incitas a los dioses para que dancen y en cada fragmento de tu danza guardas pedazos de glorias olvidadas. Mis ojos se pierden contemplando esa grandeza y ahí se desatan mis recuerdos y platicamos de las cosas del mundo. Escucha la voz de esta estrella que colapsa en tus brazos de llamas. Eres el gran abuelo fuego. Las abuelas interpretan ese lenguaje, portas el mensaje de los dioses cuando se avecina un mal agüero. Discreto y temeroso cuando descansas entre las cenizas de la parangua, ahí donde está enterrado mi ombligo. Abuelo fuego, representas fuerza, ilumina mi camino y hazme sentir que yo he salido de ti, que soy tu creación, que soy fuego, soy espíritu. ¿Ya? Ok. Bueno, ustedes me dicen, que no quiero ser como, como el que decía, entre más aplaudan, más leo. Ok. Bueno, ahora les voy a leer un poquito de esta antología, que es una antología muy hermosa porque también están muchas mujeres que escriben fuera de las hegemonías, precisamente. Y estos esfuerzos también que se están haciendo por publicar material en lenguas indígenas ha sido también todo un ahí me perdí. A ver. Aquí está. En el 2019 me invitaron a hacer un poema dedicado a un proyecto que se llamaba La Bestia. Y me tuve que adentrar un poquito a conocer historias de migrantes que se montaban en la bestia, atravesaban todo México para llegar a la frontera y poder cruzar de este lado.
Y en ese trayecto, pues, muchas historias, muchas cosas que no se cuentan, que no salen en las noticias, pero a mí eso me impactó. En este proyecto, pues, estuvimos cerca de 23 poetas escribiendo y también artistas visuales, pues montando la bestia a través de la literatura y del arte. Y aquí está este poema. Non ella. Jurashati tareambakit yoht motzi tarakwa. Mana kwariponeskakwitsi. Tan aponcipek katsanari kuechan. Kusk sandayang pipun. Winira poncheta. Warik hiskasanti. Kanarik himin. Tzipikuasant kahatziran sapirat kakherat. No mitin eskindeshanaren pakwanik no terjunguanati. No ne mamiti ast no smit perast no sesniatati cherawati. Yuririk tsutati. Supanati, pamenjanati, warinati. Pinas karanimahkusundeti. Nanix haraski, minarikwaski tsu. O mirikuri paren wandakwechan hingon namagaksnitamak. O yurirengax jurajkutapak. Nekwahchakwasan. Hirikwarsan diksecherir kanok sharajkaman nanecher jaroatawat mita nimer minzita kapatzawati. Oxma minzikwaren nesix. Los nadie. Se va acercando el tren de la muerte. Como serpiente hambrienta, en sus paradas va recogiendo ilusiones y sueños. Es la muerte misteriosa que se disfraza y les sonríe para llevarlos por inhóspitas travesías. Un viaje sin retorno para muchos, riesgo de enfermedades, riesgo de epidemias, riesgo de robos y balas, riesgo de muerte y miedo. Se suben muchos. Se suben miles, nadie los conoce y entre ellos tampoco se conocen. El silencio es su mejor aliado. ¿Pero de dónde son? ¿Quién los conoce? Sin rostro los astros son los que darán testimonio o la sangre que fueron dejando. Enemigos del camino causarán miedo y sangre o un encuentro con la muerte. ¿Quién los cuida? Camuflajeados, la tierra los esconde, ayudando, abriendo su corazón y vientre. Ahí encontrarán su descanso. ¿Quiénes son? Nadie sabe. Para todos los migrantes. Y bueno, pues ahora les voy a leer que me gustó mucho porque lo escribí cuando estaba embarazada de mi hija y justo duró 9 meses la producción. El libro se publicó en noviembre y yo di a luz en enero. Entonces, pues ahí fue a la par con el nacimiento de estos dos, de mi hija y este libro. Si algo quieren conocer de la cosmovisión de la cultura purépecha a través de la maternidad, este libro se los recomiendo. Bueno, voy a empezar con Andas Penukwa. Yum tam kutzupata shaptrin huchit nandi mater parak pinero. Engimer tzutzukmita korip sharah kamaspka. Andas pinoraspka. Echeri pirapatask. Spirusk mamajas ponzumi kwechanga huchit nandirin tsemutas titsukwa. Pikuarerask tirana paringa kariman. Yasri horenda shatiwandan huchar wandakwangarisndirin. Ijindest nanit, tatit, wawata, pichuka index pasan chet yuriri. Yum tam kutsunitamas tengan andah pinurapikayas shuana pueskia. Nacimiento. 9 lunas han pasado. Mi mamá me guardó durante ese tiempo. Cuando su delicada flor se abrió, di mi primer aliento. He nacido. Llegué a un lugar lleno de misterios y mi nariz se inundó de olores. Probé la leche de mi madre que de sus pechos me daba.
Mis sentidos exploraron el sabor de la vida que me esperaba. Ahora mi madre cada vez que me amamanta me habla en su lengua y me enseña a comunicarme como ella. Abuelo, tía, abuelo, tío, ellos llevan mi sangre. Y 9 lunas han pasado desde que he nacido. Ahora ya soy de aquí. Dice Sandra. Ya para irme despidiendo, dentro del proceso de la maternidad hay muchas creencias para las mamás y para el bebé, de los cuidados, de que no tienes que sacarlo de noche porque su alma, su espíritu se puede perder, y es cuando los bebés no paran de llorar, y es cuando los bebés, por más que los llevas al pediatra y no les encuentran qué, dentro de la creencia están las curanderas, que ellas son las que hacen que su espíritu vuelva. Y bueno, hay una serie de conexiones ahí medio raras con el entorno de la naturaleza. Entonces, pues todo esto lo aprendí de las mujeres, de mi madre, de mis abuelas, de las mujeres, de mis ancestras, de cómo vivir ese proceso de maternidad a través de esto. Tzutacuares carambe, arijuchit watzkani cueran huerashati, no mitiscandi, ambe matza o pameara cue, ambe karima cue nitquincha cue, Pikurins witzak punzumitingon, hikwara itzupimbinasangon, wera tiwanap, wandahpan siurek warweratin, hiñas pakar, asmiti, takus tzutakoresha weraki. Entonces, cuando algo se pierde del bebé, dicen que parte de su esencia se va con esa prenda. Esta hija mía no para de llorar. Llora mucho, no sé por qué. No tiene cólicos ni malestar, tampoco llora por hambre. Límpienla con hierbas de campo, báñenla con agua de manantial, llámenla en el río si las aguas la han atrapado. Hasta hoy he sabido que la bebé no llora por eso, llora porque su esencia la dejó en el río. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rubí, ha sido maravilloso, tanto la charla, pero sobre todo tu poesía es fantástica. Qué lástima que no sepa purépecha, pero incluso en la traducción suenan maravillosas. Todo un lujo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y a todos los que y muchas gracias a todos. A pesar de la lluvia, estar aquí. Muy bien. Bueno, pues ahora podemos pasar a seguir charlando en la sala con unos sándwichitos y con unas bebiditas. Muchas Muy bien. gracias. Sí, claro, claro.